Qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muchas gracias por atender. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación. Ahora, lo que no logro entender desde la perspectiva, ya, lo siguiente, le voy a plantear en estos términos. ¿Cómo una persona como el señor Alarcón puede, que dice que está mal, acaba de presentar un certificado que tiene 12 días de descanso médico absoluto, y si está en esa condición, sí podría hacer el informe en el caso Richard Swing, pero no podría presentarse a defenderse en el marco de lo que el Pleno tiene que resolver sobre los casos de corrupción que se le imputa a él? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué, digamos, Alarcón hace cualquier cosa que a nosotros y a cualquiera le parece escandalosa, pero siempre se sale con la suya porque nadie obtiene lo que quiere, que es, me da la impresión, postergar las cosas? ¿Cuál es su opinión? Sí, Glatzer, si me permites para recapitular, el día que se veía la acusación constitucional por enriquecimiento ilícito contra él en el Pleno, en tercera y última y definitiva instancia, ya había sido aprobada por amplia mayoría en la subcomisión de acusaciones y en la comisión permanente. Ese día sostuvo estar enfermo, contagiado con COVID, y pidió descanso médico por 3 semanas. Se ha informado que el Congreso lo está buscando para que, siguiendo el protocolo, ¿no es cierto?, se le hiciera, entre otras cosas, la prueba molecular. No ha sido posible encontrarlo durante 3 semanas. O sea que podría parecer que en realidad se escapó, ¿no es cierto?, y ha Claramente. dilatado la vista de su causa en el Pleno del Congreso. Se vencen las 3 semanas y pide una ampliación por 12 días. Y el mismo día pide que al día siguiente que se va a ver el informe de la Comisión de Fiscalización sobre Richard Swing, él vaya a sustentarlo porque el deber está por sobre lo personal. Y el pedido va firmado por él como presidente de la Comisión de Fiscalización. Recordarás que justamente un día antes de que Supuestamente había dejado ese fuera cargo. la acusación en el Pleno, por presión de su bancada UPP, dejó el cargo, lo reemplazaron por el señor Maquera. Y lo que ha ocurrido es, sin que se dé cuenta el Congreso, es que cuando se constituye la nueva bancada de Nueva Constitución, que es una escisión de UPP, le ceden a él su plaza en la Comisión de Fiscalización. Y eso está en discusión porque nosotros hemos presentado una reconsideración porque eso se aprobó entre gallos y medianoche sin que el Congreso supiera lo que estaba aprobando. Pero lo cierto es que si tú has dejado de ser miembro de una comisión y presidente de la comisión, el hecho de que te reincorpores a ella no te hace automáticamente, ¿no es cierto?, presidente de la misma, porque tú ya dejaste de serlo. Pero él Claramente. firma el pedido como... Entonces, son un conjunto de cosas realmente sorprendentes que llegan a preguntarse, oye, ¿cómo puede este señor estar actuando de esa manera? Y la única explicación es que se siente muy cómodo, muy seguro y muy respaldado en el Congreso. Su proceso, acuérdate que él tiene 3 denuncias constitucionales de la fiscal de la Nación de julio del año pasado. La primera llegó al Pleno, pero hay otras 2 que están atrasadísimas. Y lo que está tratando de hacer es dilatar y ganar tiempo. Y nosotros esperamos que esto no ocurra. La presidenta del Congreso ha reaccionado muy bien porque ha dicho, bueno, si el señor está en condiciones de venir al Pleno, entonces el día que viene al Pleno para ver lo del informe Swing, vamos a poner en agenda la acusación constitucional por enriquecimiento ilícito contra él. Me parece que ha hecho bien. Yo creo que él no tiene derecho a defender a nombre de la Comisión de Fiscalización ese informe, porque ya no es presidente de la comisión, lo debe hacer el vicepresidente, pero sí creo que se debe ir adelante con la acusación constitucional contra él. Ahora, pero qué increíble, ¿ah? Porque todo lo que usted ha descrito es un tremendo escándalo, pero claro, él podría ser un zamarro y hacer lo que le da la gana. El asunto es que lo que creo que necesitan las personas que nos siguen es una explicación de por qué tiene el respaldo que tiene. Es decir, por qué Alarcón es tan importante que nadie de ese grupo que podría hacer que las cosas cambien, que son un grupo mayoritario, que ha sido capaz de un momento inclusive de bajar a un presidente, no le dicen, oye, no te pases, o sea, digamos, responde de una vez por todas eso. Es decir, ¿cuál es la ligazón? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la predominancia de del señor Alarcón?
que todos terminan sometiéndose a su interés y hacen lo que él finalmente dice. ¿Por qué es tan importante para ese sector? Mira, no te olvides que para ese sector Martín Vizcarra es el gran enemigo, ¿no? Y quien juega el rol protagónico en investigarlo y luego exponerlo con los audios en el caso de Richard Swing y luego dar los pasos siguientes es el señor Alarcón. Entonces, digamos, significa mucho políticamente para esa gran coalición que han visto desde el comienzo y desde el Congreso anterior incluso a Vizcarra como su gran enemigo, ¿no? Yo creo que esa es, digamos, una de las razones. Seguramente hay otras, el poder que tiene, el poder que puede mantener todavía en la Contraloría, las cosas que puede saber, pero yo creo que en términos políticos esa debe ser la razón, Glatzer. Los políticos nos embarcamos en luchas políticas y entonces, a pesar de que emerjan las evidencias, eso no es suficiente. Digamos, nosotros que hemos coincidido, nosotros hablo a título personal, que he coincidido con iniciativas políticas, por ejemplo, del señor Vizcarra, hemos tratado de reaccionar objetivamente ante la evidencia. O sea, si hay evidencias sobre todo cuando aparecen los sobornos, ¿no? No Sí, nos pareció razón para vacarlo por el momento. Dijimos, al país no se le puede sumar una crisis sanitaria y económica, no se le puede sumar una crisis política. Y por eso nosotros votamos en contra. Y porque sabíamos además que Vizcarra ya estaba sometido a la justicia. O sea, ya la fiscalía lo estaba investigando. Propusimos una ley para que no pudiera abandonar el país ningún presidente que terminara su mandato, ni gobernador regional. Eso no prosperó. Pero digamos, ante la evidencia uno cambia de actitud y toma distancia. Pero no es el caso con todos. Entonces tú has visto una defensa cerrada en la subcomisión de acusaciones, sobre todo, y en la comisión permanente por parte, por ejemplo, de Fuerza Popular, especialmente Carlos Mesía, que viene del APRA, y Marta Chávez, que no estando ahora en Fuerza Popular, digamos, es el corazón y la representante más claro, claro, importante. ellos tienen un vínculo previo muy intenso, ¿no? Y creo que son parte de un sector que ha estado promoviendo y seguramente en ese acuerdo que han hecho, garantizando ciertos niveles de impunidad a quienes hacen parte de ese grupo. Pero hay una cosa que no logro entender desde inclusive la perspectiva de ellos, porque claro, lo están blindando, claramente, o sea, digamos, Alarcón es todo lo que usted ha dicho, pero ¿por qué entonces no llevan la discusión al pleno y lo absuelven? Porque, digamos, tienen los votos. No, tampoco quieren hacer eso, porque les debe avergonzar que la gente pueda movilizarse diciendo han sacado al Alarcón. Y la lógica es más bien dilatarlo, porque si ellos tienen los votos, lo que Alarcón podría decir, ¿saben qué, señores? Ya, vamos a la votación y ustedes me apoyan, me absuelven. Ya está, se resolvió el caso. Pero tampoco quieren hacer eso, es decir, hay en el interín algo que no lo lleva a una cosa ya demasiado bárbara como esa, ¿no? Lo que pasa, Glatzer, es que comprende muy bien que, digamos, Alarcón representa, es uno de los grandes símbolos, ¿no es cierto?, de la corrupción en la esfera pública. Y entonces votar para defenderlo y protegerlo y blindarlo es una decisión muy difícil, que solo han hecho, tanto en acusaciones constitucionales como en la permanente, muy pocos. Los que te he mencionado, Almerí también ha sido digamos, entusiasta, defensor de Alarcón en las discusiones. No recuerdo ya si vota por él, pero son 2 o 3 votos nomás a favor de cuando se vota. Pero durante el debate y como parte de la estrategia de dilatar, digamos, son muchos y muchas las que han estado en ese esfuerzo. Al momento de votar, entonces, la estrategia es prolongar esto y dilatar lo más posible y evitar que esto llegue al voto, porque una vez que votemos no podemos dejar registrado nuestro voto a favor de él, porque ese es un costo político muy grande ahora y en el futuro. Por eso nosotros, Glatzer, si me permites, ha ocurrido una cosa muy curiosa, porque como resultado de la presión de la opinión pública y de su partido, lo separan cuando ya va a llegar al pleno y lo van a desaforar.
a Alarcón. Y ese día lo que ocurre es que él se enferma, ¿no? Y esa misma noche, Glatzer, después, al final del pleno que ha durado todo el viernes, hace 3 semanas, esa semana tuvimos pleno el sábado, tuvimos pleno el lunes, tuvimos pleno el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces estaba terminando la semana a las 7:30 de la noche y Nueva Constitución, después de haber agotado toda la agenda, dice, oiga, nosotros seguimos siendo un grupo parlamentario que todavía no tiene representación en las comisiones, entonces exigimos que se nos dé. Esa es una tarea complicada porque hay que, digamos, encontrar el número de representantes con este nuevo grupo en cada una de las 24 comisiones ordinarias del Congreso. Entonces, eso demora un par de horas. Entonces, se hizo. Entonces, se le dio a Nueva Constitución representación en las 24. Entonces, se convocó a las 10 de la noche a informar cómo quedaba el cuadro de comisiones con este nuevo grupo. Se constituye, se vota, se acepta, no hay un voto, no hay discusión, nada, se acepta, digamos, si están de acuerdo, nadie se opone, sí, listo, ese tipo de votación. Y de repente aparece una iniciativa, el representante, el nuevo vocero de Nueva Constitución, que es un grupo que se ha escindido de UPP, de donde viene, y dice, nosotros cedemos nuestra plaza en fiscalización al señor Alarcón, que el día anterior había sido obligado a renunciar porque lo habían reemplazado por Maquera. Y entonces, gran sorpresa, porque, oye, ¿cómo va a regresar Alarcón? Hoy día, además, hoy día que nos ha sacado la lengua, se ha reído de nosotros y se ha mandado mudar por 3 semanas cuando lo íbamos a desaforar, se hace esto. Y, digamos, sorprendió a todos. Yo pedí la palabra, no me la dieron, se cerró la reunión. Yo saqué un tuit y dije, pido públicamente a la presidenta del Congreso que por favor acepte mi reconsideración. Yo mañana a primera hora la presento porque hemos sido sorprendidos. Estábamos cansadísimos, ¿no es cierto?, exhaustos y nadie entendió que estábamos votando para que este señor que se ha reído y burlado de nosotros hoy día regrese a la... Y he presentado la reconsideración, he pedido que se ponga al voto. Y no se ha votado todavía, ni siquiera se ha discutido y nadie está mayormente preocupado. Ahora, es gravísimo esto. Claro, digamos, uno puede decir que estamos en un escenario en el que pasan todas esas cosas que en el sentido común más extendido diría, no creo que sea verdad. O sea, un señor que no se sabe si en realidad falseó la prueba que dijo había dado positivo, porque después han querido hacer una molecular y no la han encontrado al señor. Es decir, hay la posibilidad inclusive que ni siquiera esté enfermo. Y ahora saca otro por 2 semanas más. Dice que por el Perú va a ir a defender un informe, pero no puede ir él a discutir su caso, que más bien debería ser en el orden al revés. Debería decir, el primero voy y libro mi honor y después hago lo otro, o dejo que otros lo hagan. No. Pero lo peor es todas estas maniobras que hay con Nueva Constitución, que evidentemente pues es un apéndice, es un anexo de Unión por el Perú y de todo ese sector. Yo diría que más de Unión por el Perú es, digamos, un anexo de los golpistas, en el sentido de que la utilizan para no parecer que son ellos, ¿no?, que hay otras iniciativas, pero están totalmente articulados. Pero entonces, concretamente, con ahorita Gino Costa, ¿qué cosa es lo que va a pasar? A ver, supongamos que le aceptan al señor 12 días de descanso. Y el señor va a sustentarlo del señor Vizcarra y Richard Swing, y no se va a poder discutir su caso, salvo que se haga lo que la presidenta del Congreso ha dicho. Ya, si mañana va por lo otro, se queda por lo otro también. ¿Qué se necesita para que pase eso segundo? ¿Un acuerdo de portavoces? Un acuerdo de portavoces. Sí, la presidenta y la mesa directiva han reaccionado muy bien, porque han dicho, si el señor Alarcón está en condiciones de venir para cumplir con su deber y defender el informe de la Comisión de Fiscalización, vamos a aprovechar también para que venga a defenderse de la acusación constitucional. Entonces haremos las dos cosas. Pero claro, esto segundo tiene que ser aprobado por la Junta de Portavoces para incorporarlo a la agenda. Entonces vamos a ver qué ocurre ahí, ¿no? Pero la respuesta es esa. Él se siente tan apoyado, ¿no es cierto?, con todas estas cosas que han ocurrido, que, digamos, tiene la desvergüenza
de dirigirse a la presidenta del Congreso como presidente de la Comisión de Fiscalización para decir, mira, yo que te acabo de pedir extensión de mi descanso médico por 12 días más y que no fui a defenderme la acusación constitucional porque ese día te había pedido descanso médico, ahora te digo que dejo de lado mi enfermedad para cumplir con mi deber y defender el informe de la Comisión Swing. Y te hago el pedido como presidente de la Comisión de Fiscalización, de la que yo dejé de ser miembro hace 3 semanas. Sí, y me han, digamos, repuesto de una manera extraña, entre gallos y medianoche, sin ninguna transparencia, y estando pendiente la votación de un pedido de reconsideración, porque lo que yo he dicho está bien. El Congreso quiere que regrese, que regrese Alarcón, porque tiene derecho, porque es una prerrogativa de la bancada de Nueva Constitución, porque no tenemos derecho a cuestionarios. Ya, que quede registrado. Normalmente el Pleno hace confianza en que las bancadas usan esa prerrogativa y nadie dice, no, no me gusta tu representante, porque se abre una pelea interminable. Pero claro, en este caso sí amerita que tú digas, oye, un momentito, esto es una sacada de vuelta. El señor no viene, ¿no es cierto?, evade a la justicia congresal y pretende regresar no solo a la Comisión de Fiscalización, sino a la presidencia. Mira tú, nosotros no pensábamos que... Todo eso, digamos, en el marco de otros procedimientos, es fraude procesal, porque, digamos, hacer todo este tipo de maniobras, claramente para dilatar, digamos, si estuvieran en un contencioso de otra naturaleza, o sea, es punible también. Entonces, aquí, claro, él tiene el aval de los congresistas, pero está clarísimo, entonces, este señor ya sabe con qué cuenta y por eso actúa de esa manera. Congresista Costa, quiero aprovechar brevemente para preguntarle por otras cosas porque se me va el tiempo y no quiero dejar... Si me permite, solo mencionar algo que tú has dicho, que es el trabajo del congresista Wilmer Huacasi de la República, que él ha podido hacer un seguimiento y en efecto hay un protocolo para que los congresistas y los trabajadores del Congreso, cuando anuncian que están enfermos con COVID, hay un protocolo. Ese protocolo significa que el área de bienestar del Congreso entra en contacto con ellos y se les hace una prueba molecular para confirmar si en efecto eso es así. Y este procedimiento el Congreso ha tratado de política y Alarcón no se ha dejado hacer la prueba molecular. Es otra adicional a este escenario tan extraño y tan especial, ¿no es cierto? Y tan privilegiado para el señor Alarcón, donde las leyes no se le aplican a él. No, estaba claro que ya hubieron denuncias iniciales que mostraron el certificado médico o la prueba molecular que supuestamente daba positivo hace ya 3 semanas y que se puso en duda porque no estaba registrado en el sistema nacional justamente que está habilitado para ese fin. O sea, digamos, no sería nada extraño que todo haya sido una mentira. Bueno, pero en fin, vamos a cerrarlo ahí. Las decisiones que está tomando el Congreso, claro, siempre hay un argumento que parece hasta reivindicativo, digamos, muy justiciero, en fin, siempre se puede decir cualquier cosa, inclusive haciendo barbaridad. Pero ahora está habilitándose el tema del uso de los fondos de las pensiones, y esto, por supuesto, no es un aval a que no hay que cambiar las cosas en el sistema previsional, hay que hacer una reforma, claro, pero se está permitiendo que se siga sacando los fondos, la CTS y todo eso. Claro, suena bien porque la gente dice, pucha, que necesito y que bien que me habiliten, pero estamos haciendo un hueco de tal magnitud para lo que más adelante van a necesitar esas personas que el problema después va a estallar y va a ser mucho más grave todavía. ¿Por qué pasan esas cosas? Es decir, ¿cuál es la finalidad ahora? No le está yendo bien en términos electorales a que les promueven esas cosas que pensaban que eso iba a tener repercusión positiva en la campaña. Entonces, ¿ya qué es, no? Porque lo siguen haciendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que apuntan a que esto les dé una ayudadita adicional, porque no es, digamos, coincidencia que el último esfuerzo lo hagan pues a poco menos de una semana antes de las elecciones, ¿no? Nosotros compartimos, digo, como bancada moral, la preocupación por el drama que viven todas las familias peruanas, pero nos parece que este tipo de decisiones no son, digamos, adecuadamente sustentadas desde el punto de vista técnico. No se ve el impacto que pueden tener en el conjunto de la economía y en los ahorros y en la situación de los propios pensionistas, ¿no? No hay un esfuerzo de focalización porque, mira, los que tienen AFP son los que están mejor, los que tenemos, yo me incluyo.
¿no? Ya han salido 1.9, o sea, casi 2 millones de aportantes a la AFP, ya retiraron todo lo que tenían. O sea, esos eran los que estaban peor porque tenían menos recursos, ya se quedaron sin pensión. Ahora con esto se quedarían sin pensión otros 2 millones más, que no necesariamente son los que están peor, no sabemos, podrían estar bien, podrían tener empleo, pero quieren retirar sus fondos. Entonces, en ese caso, y en el caso de la CTS igual, la CTS es un seguro de desempleo, o sea, quienes tienen CTS por cobrar, tienen empleo, no son los que están peor, pero, digamos, la medida va a tener una consecuencia fiscal, son 315 millones de soles que se estima que podría costar esto en un momento en que, digamos, los recursos fiscales han caído, el presupuesto se ha reducido, ¿no es cierto? Bueno, todos sabemos los problemas que tiene el Estado para financiar sus gastos y las familias peruanas para los suyos. Entonces, algo que hubiera podido ser muy focalizado, oye, que se cumplan estas condiciones, la gente que de verdad, teniendo empleo, lo necesita, ok, hagamos esa excepción, pero no, esta es una cosa abierta, ¿no? Hecha sin sustento y muy contraproducente, de lo que hay que tratar de en contra de la opinión del Ministerio de Economía, del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Bancas, que son los grandes enemigos, porque son las élites tecnocráticas. Yo creo que es una gran irresponsabilidad, una más, ¿no? No, pero una tremenda alaraca para hacer esas cosas y nada de la reforma de fondo del sistema, porque si les importara en serio, lo que hay que hacer es una reforma pues comprensiva, importante, a mediano y largo plazo, que no genere... No les importa eso, les importa el hoy para el rédito político, que además no están teniendo, porque mire usted cómo están las cosas y no están siendo beneficiados. Y eso me parece extraordinario, porque eso... No, con esta medida más bien lo que haces es destruir el sistema de pensiones. O sea, esos fondos que se están retirando ahora, han costado pues años de años construirlo. No es que tú en un par de años repones eso, ¿no? Estos son, no sé, 30 segundos, congresista Gino Costa, 30 segundos por el tema de lo que ha sido una noticia creo que importante y buena para el país. Jorge Quispe Palomino se ha anunciado que ha sido, digamos, en medio de una situación que pasó hace ya un tiempo, se ha conocido que ha terminado muerto, cosa que, digamos, descabeza a ese sector terrorista vinculado con el narcotráfico. No, brevemente una anotación sobre eso, congresista Costa. Saludar el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Hebraen. Hace tiempo que no teníamos una buena noticia dando cuenta de la baja de un alto mando de Sendero. Es verdad que, digamos, estaba enfermo, ha habido una intervención hace un par de meses, esa intervención en ese contexto se ha acelerado, digamos, el desenlace mortal de Raúl, que era el mando político más importante, el número 2 en Sendero. Entonces, hace unos años Gustavo Gorriti, precisamente, ahí el reportero lo entrevistó. Es una figura importante dentro de lo que quede Sendero. Ojalá que sigan las operaciones y ojalá que tengamos mayor éxito que el que hemos tenido hasta ahora en los últimos años en acabar con agentes del terrorismo. Doctor Gino Costa, muchísimas gracias, congresista, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien. Ha sido Gino Costa, congresista de la bancada del Partido Morado, que ha hablado con nosotros.